Chicos, chicas, bienvenidos a Farming Simulator 23. Amigos, en el día de hoy vamos a estar sembrando y ver si podemos cosechar los girasoles, chicos. Y esto pues más que nada es porque pues como he adquirido la fábrica de aceites, quiero también, aparte de los olivos, poner a producir aceite de girasol. Entonces vamos a hacer eso en el día de hoy para ver qué ganancias logramos obtener con la fábrica de aceite. Vamos a tratar de trabajar esa fábrica, chicos, para sacarle el máximo provecho. Y bueno, si tú no lo sabes o te lo preguntas, para sembrar aceite, para sembrar girasoles, pues tienes que tener lo siguiente. Primero que nada, una de estas máquinas, ¿vale? A ver, espérate un segundo. Una de estas máquinas que es arado, ¿vale? Los tengo por acá, mira. Están justo donde dice cultivadores, es este de aquí, ¿ok? Y luego también necesitarás pues una sembradora. No es la misma sembradora que te recomendé hace unos días. Esta es una sembradora que siembra solamente productos específicos. Son estas de acá que dicen plantadoras. Yo me he comprado la Kebernat. Esta de acá pues bueno, un poquito más ancha, pero hace el mismo trabajo, ¿no? Y siembra lo mismo. Exceptuando que esta no siembra colza. Esta de acá, la Kebernat Optima RS, esta sí que siembra, y bueno, esta es la que necesitas, esta es la que te recomiendo porque es la que mejor, a ver, puede decirse que agarra más espacio, ¿no? Y bueno, luego de eso necesitarás ya el tema de rendimiento, ¿no? Que sería pues regar herbicida y abonar por segunda vez, que sería con estiércol. Yo lo voy a hacer en esta ocasión con estiércol, ¿vale? Bueno, vamos a dar inicio, chicos. Primero que nada, pues arando el campo, preparando el terreno. Como puedes ver, está lleno de monte, sucio, está totalmente arruinado. Bueno, como te puedes dar cuenta, no tenemos nada, así que hay que darle, chicos. Extendemos nuestra máquina, que hasta donde tengo entendido tiene buen alcance. Ni tanto quizás. Así que voy a sembrar el campo grande solamente, chicos. No voy a sembrar todos los campos porque pues creo que con un solo campo, al menos este grande, bastará y sobrará para tener un buen rendimiento para la fábrica, ¿vale? Que por cierto, ahorita les voy a mostrar algo. Vamos a poner un ayudante por ahí. Muy bien. Y bueno, mira el funcionamiento de esta máquina. Ahí lo tienes. Oh no, mira. Estoy desperdiciando un poco. Va la mitad de la segunda parte afuera. Bueno, pues sencillo. Vamos a ver una cosa, chicos. Hierbas creciendo, ok. Bueno, por acá pues no hay nada. Hay que fertilizar y todo lo demás. Bueno, te preguntarás por qué no lo hago ya con la máquina o con esta de aquí, que es la Ecomat, que es un arado. Pues yo ya no lo hago, chicos, porque la verdad es que no tengo tiempo, ¿vale? Prefiero utilizar la fumigadora para, oye, para ahorrarme un poco de tiempo ahí y agilizar un poco las cosas. Y bueno, lo que te quería mostrar es la fábrica de aceite. Mira, producciones. Yo he dormido, a ver, ¿cuánto tiempo he dormido? Como 7 meses, algo por ahí, ¿vale? Que sí, como 7 meses. Y la fábrica de aceite, pues, mira, me ha producido en 7 meses unos 730 litros de aceite de oliva, ¿vale? Mira, o sea, no ha consumido mucho que digamos, la verdad. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Esto es súper lento, chicos. Y es que acá lo dice, producción al ciclo de producción mensual 2400. Mientras que, bueno, a ver, no es tanto, diría yo, porque es que, por ejemplo, esto de acá, pues es súper bastante. Es súper bastante. Y bueno, ahorita vamos a ir allá, chicos, ahorita vamos a ir allá porque de momento a mí, yo cuando vi esto así, dije, ¿cómo? ¿En serio solamente 731 litros en tantísimo tiempo que he dormido? Porque, a ver, estamos en febrero del otro año cuando sembramos ayer, ¿vale? Entonces, pues nada, iré allá luego. Ahorita de momento pues voy a poner la siguiente máquina a trabajar, chicos. Ya esta va a dar la segunda vuelta, así que momento de darle a esta.
Lo bueno de esta máquina es que pues abona directamente de inmediato. Y bien, ahorita vamos a ver esta máquina en funcionamiento, chicos. Primero que nada, déjame pararme por acá, más o menos centrado. Esta tiene una anchura, a ver, se me olvidó. Esta tiene una anchura de 9 metros. Bueno, y a ver, el cultivador que tengo es este de por acá, que tiene 8,4 metros. Vaya que son pequeños, Ostras, vaya que son pequeños. Bueno, no importa. Bueno, a ver, voy a esperar mejor que llegue de nuevo acá y dé la vuelta el cultivador. Bueno, el arado, como lo quiera llamar. Pero primero, por mientras vamos extendiendo esto, chicos. Hola. Soy tonto. Qué pendejo, a ver. Así no se extiende, chicos. Esta es la forma de transportarlo. Pero esta herramienta lo había olvidado. Esta la tuvimos en el Farming 20 como los últimos DLCs que metieron. Esta se transporta por allá y acá es como se utiliza. Ya decía yo por qué no anda. Bueno, ahí está, chicos. La manera correcta de engancharla o de trabajarla. Bueno, la pongo por ahí. Ahora sí, ponemos funcionamiento. Muy bien. Ahí vas. Girasoles. Sembrando girasoles en el día de hoy, chicos. Todo esto para la fábrica. Bien, ahí va. Buen diámetro de trabajo tiene. Pero algo que estoy viendo es que... Oh, voy a tener problemas, Voy a tener un poco de problemas ahí, chicos, porque este va más rápido de subida que el John Deere con el cultivador. Digo, es obvio porque es que ese cultivador es pesadísimo. Ese cultivador pesa lo suyo y el tractor ese no es que tenga la potencia necesaria o la adecuada. Bueno, voy a detenerla aquí. Sí, voy a detenerlo porque luego se estorba con el otro. Supongo que de bajada irá más rápido el Massey Ferguson. Y bueno, yo he comprado estas maquinarias súper largas es porque, bueno, pues para demorar menos. Porque, wow, si no me demoraría demasiado. Que a ver, este campo lo voy a trabajar muy bien. Le voy a poner su rendimiento todo al 100 para tener buenos beneficios y poder llevar una buena cantidad a la fábrica. No voy a llegarle a la fábrica ya con que, no, mira, solamente me alcanza. No, no. Vamos a sacar buenos rendimientos de este campo. Espero que salga arriba de unos... pues, ¿qué te digo? 20.000, podría decir 20.000 litros. O quizás un poco más. Me quedé pensando un poco ahí cuánto podía decir. Pero sí, yo diría que como 20.000 por ahí, algo por ahí. Espero tener ya. Claro, ahorita de todos modos tengo que fumigar. Luego tengo que ponerle el estiércol. Que por cierto, chicos, las vacas van viento en popa. Mira, te voy a mostrar. Animales, vacas. Ya tengo 6 vacas más que tienen un mes de edad. Muy bien, y empecé solamente con 6 vacas. Wow, ya tengo un buen de vacas ya. Y mira nada más, el purín. Tengo bastante purín. Ya ahorita se llenará el tanque de purín y tendré que sacarlo. Oigan, sí, oigan. Sí se habían dado cuenta. A ver, yo no me había detenido a pensar eso. Es más realista el tema del purín aquí. Porque en el Farming 20, pues tú tenías la reserva de purín. Dale, o sea, eso no tenía como que llenadero. Una vez traté de llenar el tanque de purín, el depósito de purín, y bueno, la verdad es que eso seguía tirando y seguía tirando. No tenía fin. Y acá pues sí que tenemos un tanque con una capacidad limitada. Bueno, tienen que tener cuidado, chicos, cuando van a trabajar con estas máquinas así largas y tan pegaditos. Ahora. Pero de todos modos no me puedo adelantar porque es que no tiene las dimensiones necesarias
perdón, la potencia necesaria para superarle la velocidad a esta Massey Ferguson con esta máquina liviana, que es la sembradora. Así que vamos a atrasarnos un poquito ahí para darle chance. Ahí le damos tiempo. Entonces, Purín, tengo que comprar el... Ostras, las finanzas no están muy bien, chicos, ¿eh? Ahorita tú dirás, Eder, tiene 171.000. Sí, pero es que necesito una cosechadora. Un cabezal de cosechadora. Y ya vas a ver el que voy a comprar. Tengo uno en mente que es una auténtica maravilla. Purín. Estoy pensando eso, chicos. Voy a fijarme en la tienda. Ustedes disculpen que ando fijándome a cada rato. 145.000, 95.000 y la menor capacidad 18 metros cúbicos, 20 metros cúbicos y esta es de 32 metros cúbicos. Wow, pues yo creo que voy a tener que comprar esa, de $1. Porque es que 30 metros cúbicos, pues eso es lo que yo tengo de Purín ahorita en la capacidad. Y aparte, como yo soy granjero, digamos que cultivador, más que nada, me la paso durmiendo a cada rato. Me la paso duerme y las vacas tienen que sacar su comida. Que no se pueden quedar con los desechos adentro y ellas pues hacen su oficio natural. Así que no puedo decirle a las vacas que no defequen. Pues tendré que comprarla de $1. Bueno, pues sí, la compraré y así se las muestro. Para el que se pregunta cómo es y quiere verla en funcionamiento. Que también te digo algo, no la necesito. O sea, yo no necesito esa cuba de Purín gigante porque yo no tengo suficientes campos para eso. O sea, eso... Bueno, a menos que compre ese de allá y este de acá. Pues ya veré cómo organizo mis finanzas. Algo sí te digo, en este Farming 23 mis finanzas van súper mal, chicos. Tú dirás, bueno, Eder, tienes muchas máquinas, has comprado muchas cosas, te va bien. Y lo cierto es que yo siento que no. Creo que me iba mucho mejor en Farming 20 que en este 23. Pero yo sé por qué. Yo creo que debe ser por el tema de los contenidos en YouTube. Sí. Creo que es por el tema de los contenidos en YouTube. Porque claro, quiero tener el contenido, quiero mostrarle las cosas. Y por eso es que a veces, imagínate, he vendido mi maquinaria de forestales. Pero claro, no he sido un tonto, he cortado árboles antes. He cortado una gran cantidad de árboles. Creo que más de 100 o alrededor de 100 árboles he talado. Árboles no, o sea, alrededor de 100 árboles, 100 troncos tengo. Sí, seguramente. Algo por ahí. Que bueno, vamos terminando ya de sembrar este campo, chicos. Taran, tan, tan. Espero que dé la vuelta antes que yo llegue. Vamos, da la vuelta, hijo mío. Que te vas a trabar con esta. Vamos. Pip, pip. No. Estos trabajadores míos. Oigan, por cierto, chicos, ¿cómo les cayó la noticia esa de que no vamos a tener multijugador nunca? El juego no tiene la estructura para un multijugador. Una pena, ¿no? O sea, a mí me dolió en el corazón cuando leí eso. Pero bueno, era un poco obvio. Si fuera el juego a ser multijugador o algo así, pues lo hubiesen dicho hace rato. Bien. Voy a darle chance al arado que trabaje ahí un poco. Y yo me voy a ir a empezar a usar esta máquina. ¿Vale? Herbicida, que está creciendo la hierba, chicos. No lo podemos permitir.
Vamos a ver si ahí está bien. A ver. Pues un poco pasado, la verdad. Pero ahí va. Pongamos el ayudante, chicos. Uy. Ayudante acá también, muy bien. Y nos vamos. Bien, tengo 3 ayudantes ya en un solo campo. Ya no puedo meter el estiércol porque tengo que esperar que la planta crezca. Me gusta esperar que la planta crezca para luego tirar el segundo abono. De esa forma, pues, el campo, digo yo, que queda mucho mejor. No sé la verdad hasta qué grado eso influye tanto, pero así lo he hecho siempre y así me funciona. Mira, estadísticas. Hay hierbas creciendo, necesita herbicida, tenemos un rendimiento del 50% adicional y tenemos el fertilizado del 50%. ¿Vale? Está perfecto. Se me perdió ya todo. La de máquinas. Mira dónde tengo el Mac Anthem, chicos. En la parte de atrás de mi casa. Bien, esta ya terminó ahí. Y a ver si se toma o no se toma el otro lado. Creo que no. Pues va perfecto ahí. Muy bien. En el día de hoy siembra y vamos a tratar de cosechar el girasol ya para llevarlo a la fábrica de aceite, chicos. Para el siguiente episodio, espero, voy a dormir bastante, chicos, voy a dormir bastante porque ya quiero tener rendimientos de la fábrica. O sea, ya me siento un poco mal de estar trabajando olivos y girasoles hoy y no obtener tantos rendimientos como yo quisiera. Ok, tenemos un bloqueo aquí. Ahorita tengo que detener el herbicida porque me va a regar donde todavía no he sembrado. O no sé, chicos, alguien hizo la prueba si el del herbicida, este de acá, no importa que no haya sembrado o algo y le puedes pasar al campo. O tienes primero que sembrar. Alguien que lo dejen claro en los comentarios, por favor. Nos ayudaría a todos, a mí también. Bueno, ahí ya lleva buena distancia, vamos a darle. Algo que sí tiene esta máquina, chicos, es que la herramienta que está acoplada, la sembradora esta, pues no tiene tanta capacidad de semilla. De abono sí, pero de semilla no tiene tanta. La semilla va en estas de acá, las pequeñitas. En cada una de esas va la semilla. Y luego el abono va acá, chicos. ¿Sí? Entonces pues no tiene tanta capacidad. De abono sí, pero de semilla no. Mira, vamos a ver si te podemos mostrar la semilla. No, no se puede. Por cierto, iba a sembrar habas de soja nuevamente y no lo he hecho. Ahí iba a mostrarles octubre de habas de soja, 42.382 litros. En este campo, ese de allá y esos dos que están por allá adelante. Son 4 campos. 42.000 litros, chicos. ¿Qué les parece? Pues yo la verdad lo veo bien. Ya tampoco fue como que me tardé o me costó. Eso es sencillo, ¿vale? Es sencillo el tema de los granos. Así que yo lo veo bien. Voy a ver si puedo poner nuevamente este de aquí a trabajar. Y yo creo que sí. Sí, ahí me da cancha para darle. O sea, ahí se va, chicos. Bueno, este de acá va frenándose a cada rato. Así que me parece muy bien.
Espérate. Mira, mira, mira. Va dejando ahí un pedazo. No, 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 no. No quiero que me hagas eso, Haz la cosa bien. Ven aquí. Ven aquí. Haz la cosa bien, Mira, ahora me voy a trazar con el del herbicida. Ahí, ahora sí. Me estaba dejando ahí una pequeña pizca de tierra sin arar. No puede ser eso posible. Ahora sí, chicos, vámonos. Bien, bueno, se ha detenido, menos mal. Espérate porque ya voy a detener este aquí, muy bien. Y este que continúe sembrando. Pues vaya que me ha demorado esta siembra, pero bueno, es un campo bastante grande. Es un campo que necesita su tiempo. Voy a ver si me ocupa todo el espacio que falta. Creo que no. O puede ser que sí. No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que va a tener que regresar. Ahí. Sí, sí, va a tener que regresar. Pues bien, ya no hagan más locura. Ya usted terminó. Mientras tanto, vaya arando otro campo por si las moscas obtenemos un mal rendimiento aquí y no llenamos o no satisfacemos a la fábrica. Ahí, por mientras. Bien. Espérate, acá está. Bueno, pues muy bien, chicos. Una vuelta para atrás y estaríamos listos ya. Tendría que ir a rellenar, porque ya esto se le está acabando la semilla ya. Bueno, esta la voy a hacer yo. Joder, tenía yo rato que no conducía, Tenía mis tiempitos que no sabía lo que era esto. Quería ver la llanta, chicos. Bueno, la siembra ha demorado lo suyo, 20 minutos. 20 minutos de siembra en este campo. Pensaba yo que me iba a demorar menos porque digo, bueno, voy a comprar la maquinaria grande y demorará menos. Pero no, pues ha demorado bastante. La cosecha sí creo que va a demorar un poco menos porque pues la maquinaria, la que voy a utilizar, pues es un poco grande, la verdad. Es un poco grande. Bien, vamos a ver. Este de acá lo ponemos a trabajar ya, la última fumigada. Para matar las últimas malas hierbas. Por aquí estaríamos. Yo creo que ocupamos el 100% de lo que falta. Creo yo, espero que sí. Sí, creo que sí. Ahí va. Perfecto, sí se ocupa, el 100% de lo que faltaba. De hecho, creo que se está desviando un poco. Sí, se está desviando un poco. Ahí está, ahora sí. Muy bien, y mientras tanto, chicos, yo me voy a ir a dormir ya. Sí, para que la planta crezca y yo pueda ya tirarle el segundo abono. Bien, me voy. Entramos aquí y lo tendríamos. Ahorita ese trabajador termina lo suyo. A ver. 3,
2, 1. Lo estoy esperando. 0. Se acabó. Listo. Bueno, ahí está. Hasta las 9 de la mañana de febrero-marzo. Todavía hay temporada nevada por acá. Ya está pasando, ¿eh? Ya está a punto de terminar la temporada nevada. Bueno, estoy empezando a dudar también de que pueda yo cosechar hoy, perdón. Bien, acá está. Yo voy a ir a comprarlo, ¿vale? Voy a comprar el estiércol porque no quiero acabarme el estiércol. Quiero llenar por completo, ¿vale? Ahí está, perfecto. Quiero llenar por completo el depósito de estiércol, a ver si tiene llenadero. Porque el estiércol creo que lo voy a utilizar bastante. Bien, ahí va. Mira la planta de girasol cuando está pequeña. Se ve fenomenal, chicos. Muy, muy espectacular. Y bueno, a ver, un problemita que tengo aquí es que esta máquina, este tractor no tiene mucha potencia, que digamos. Bueno, parece que sí. 16 kilómetros por hora, yo creo que está bien. De todas formas, déjame ver si voy a acoplarle esta mejor. Esa sembradora no necesita potencia, la verdad, así que le va a quedar bien el Massey Ferguson este de acá. Bueno, que mira, de todos modos ya aquí aceleró. Pero lo voy a cambiar. Un poquito para atrás, muy bien. Ahí está, hasta un lado. Te voy a cambiar porque tú... No es que no piense que tiene fuerza, pero necesito un poco más de potencia en esta tarea. Para que sea un poco más rápido. Bien, ahora sí. Sí, mira. A 16. Antes iba a lo mismo. Yo creo que iba a lo mismo. Pero no importa, chicos. Por lo menos tiene más potencia. Bien, aquí creo que tardaremos unos 3 o 5 minutillos. De igual forma creo que hoy solamente vamos a poder sembrar, chicos. Mañana, en el episodio de mañana, cosecharemos esto, chicos. Lo dejaremos listo. Lo dejaremos listo en el episodio de hoy, solamente de cosechar al día siguiente. ¡Fua! ¿Cómo baja el dinero, cuando pones un ayudante a comprar algo? Imagínate si tuviera todo en compra. Combustible, semillas, todo eso. Sería un gasto excesivo. No lo hagan, chicos. Mejor es trabajar para tener las cosas. Yo ahorita hago esto porque, bueno, no quiero gastarme el estiércol que tiene el depósito. Pero si no, pues te juro que yo no estaría en estas. Bien, este amigo por acá ya lleva un buen de trabajo. Voy a quitar este de acá. A ponerlo a un lado. Perfecto. Y voy a poner este a sembrar de inmediato. Eder, no pises el cultivo. Bueno, ya lo pisé. Oye, estuviera muy guapo que los desarrolladores hubiesen metido ya daño de cultivo. ¿Qué le pasa a la lengua hoy? Daño de cultivo, chicos. Bueno, hay varias cosas que a los desarrolladores no les importó meter en este nuevo farming. Hay varias cositas. A ver, cositas que no son necesarias, pero bueno, cualquiera las hubiera esperado en un juego más actualizado. Voy a llenarle el depósito de esta cosa que ya no tiene. Como te habrás dado cuenta. Pero ¿cuál es la gana de abrazar al otro? Pero ¿cuál es la gana de juntarse?
Como te habrás dado cuenta, pues esta herramienta no tiene los depósitos de semilla muy grandes, que digamos. En el episodio de mañana, chicos, vamos a cosechar. Hoy ya no nos alcanzó el tiempo. Aparte no quiero hacer un gameplay tan largo que digas. Fertilizante no. Quiero semilla. Oh, bueno. Me pide que lo haga con el fertilizante. Bien, ya está. Ahora sí, semillas. Bien, ¿ves? Lo rápido que se llena. No tiene mucha capacidad, pero bueno, no importa. Para estar pagando por el otro, este hace el mismo trabajo y no es tanta la diferencia tampoco de distancia. Bueno, vamos a ver, porque de todos modos, si no lo voy a utilizar en la venta, quiero ver 2438. Y se vende mejor en febrero, marzo. En marzo se vende bien esto. Entonces, pues, bueno, vamos a poner aquí a sembrar más girasol, chicos, para aprovechar, ¿no? Y recuperar la inversión que vamos a hacer en lo que verás el día de mañana. Hoy no te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. La inversión principal. Que es una inversión un poco tonta, pero pues oye, creo que les gustará. Bueno, de momento este de aquí todavía no termina. Creo que le faltan unas 2 pasadas, creo, algo así. Sí, yo digo que como esta la termina y 2 más. Esto ya queda así, chicos, y mañana lo cosechamos. A ver, rendimiento, vamos a ver. 100%, perfecto. 100 y 100. Muy bien. Acá tenemos el 50 y el 70. Bueno, el 70 es por la herbicida, claro. Y ya con el segundo abono, pues sería el 100% ya. Pero bueno, mira la planta de girasol cuando está bebé. Cuando está bebé no se dice, Eder. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Pero qué grosería es esta? A ver, déjame ver el mapa. Déjame ver el mapa porque eso no puede ser posible. Por supuesto que no. Mira, 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 mira. Ha sido justo aquí. Un momento. No lo puedo permitir en este campo. Este campo está muy bien cuidado como para que pase eso. ¿Dónde está mi fumigador? ¿Qué trabajo hizo usted que no hizo bien el trabajo? Vamos a darle, chicos. Vaya. Y yo pensando que todo estaba en buenas manos. Vamos abriendo desde acá. Porque creo que por aquí, a ver, es más adelante. Con lo que demora esto expandirse. A ver, que ya estoy llegando y todavía no empieza a fumigar. Ya empezó. Sí, mira, qué mal. O sea, por aquí estaba la mala hierba diciendo, mira carnal, yo voy. Pero nada, viene Eder y dice, ¿para dónde? Y era por acá, ¿cierto? Sí, sí, aquí al frente se ve. Mira, menos mal esto se ve, ¿eh? Menos mal estas hierbitas se ven. Ahí lo tienes, a ver. Mapa, ha quedado un poco, ¿eh? Ha quedado un poco. ¿Dónde era? Ok, simplemente dando la vuelta. No veo ninguna hierba por aquí, pero el mapa sí. Ahora está. Muy bien. Pues ahí lo tienen, chicos. Ahora sí que está perfectamente fumigado todo este terreno.
¿Cuánto creen ustedes, chicos, que yo me llegue a sacar de esta siembra? Yo la verdad es que no tengo tantas esperanzas que digamos. Bien, vamos a que termine esta cosa. Ya esta es la última pasada, chicos. Y nos vamos a dormir. Y listo. Continuaríamos mañana, chicos. Que se laguea el juego. Por cierto, amigos, ¿cómo les va con el videojuego? ¿Ya lograron jugarlo? ¿O todavía nada que pueden? Saben, algo que entristece mucho, chicos, es que el juego no es malo. A ver, el juego es bueno. O sea, vale la pena, sí. Pero ¿sabes qué entristece? Que las personas están teniendo una muy mala experiencia con el juego. Y no por el contenido, sino porque no pueden jugar por la optimización que está por el suelo, chicos. O sea, se sale, no guarda. Hay un montón de errores que... Principalmente el que saca del juego y no guarda la partida. Y otro que el relax, que flipas con el lag. Y que lo compran, que lo han comprado. Eso ha traído tanta mala experiencia que de hecho el juego en la Play Store está por el suelo, chicos. Pero muy por el suelo. Creo que 2.4 estrellas ya está llegando, creo. No estoy seguro, pero de verdad que está pésimamente valuado en la Play Store. Pero con toda razón, chicos. A ver, yo no lo discuto. El juego está pero muy mal en optimización. Y es lo que necesita urgente. Así que ya sabes, Gian Software, ponte a trabajar en la optimización porque llegará a 0 estrellas. Sin más, chicos, hemos terminado nuestro campo. Está 100% abonado, está 100% trabajado. Así es como se hace este trabajo, chicos. Mira, 100%, que da satisfacción ver esto. Bueno, nos vemos en la próxima, el día de mañana. Vamos a dar esa cosecha, chicos. Hasta la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.